Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, una vez más aquí con ustedes. Estamos hablando de un tema verdaderamente complejo que es el tema del narcotráfico y de las drogas. Y si recuerdan, en los videos anteriores hablamos un poco del tema de cómo la droga se complicó y cómo Estados Unidos se convirtió en uno de los países consumidores más grandes de droga del mundo y por ende un país que influencia mucho el tema de la droga. Y luego hablamos un poco, en el otro video, también hablamos un poco del tema de una breve, muy burda, muy rústica repaso de cómo el narcotráfico creció en Latinoamérica. Y le digo, tenemos muchísima información sobre el tema, hemos estudiado, hemos participado en todo este proceso del narcotráfico desde los 80, estamos metidos desde los 70, en realidad cuando estábamos con la policía de Los Ángeles, luego con el gobierno federal en Estados Unidos. Tenemos mucho conocimiento de ambos lados y lo manejamos el tema bastante bien. Y hemos visto el proceso, cómo se ha ido degenerando. Y se recuerdan que una de las cosas que les comentaba en este negocio es que es tremendamente fabulosamente rico el negocio, por lo cual, porque genera tanto dinero, tiene grandes poderes sobre la humanidad en general, posee grandes fuerzas, grandes poderes sobre la humanidad, sobre la política, sobre la burocracia, sobre muchos sistemas sociales. Y una de las cosas que a veces nos olvidamos en el tema del narcotráfico, sobre todo, se lo digo, nos olvidamos porque muchos de los que hemos participado en la parte judicial, la parte legal, la parte policial de este tema, no tenemos, en el momento que estamos en eso, y su servidor fue uno de ellos, no teníamos el conocimiento suficiente en esa época, y nos concentramos específicamente en la misión, ¿no? En la misión que era luchar en contra de la droga, arrestar a los narcotraficantes y hacer lo necesario para poner. Y eso lo hicimos. Pero a medida que hemos pasado los años, a medida que hemos visto y que hemos estudiado más detenidamente, ya que nos hemos, digamos, avanzado en el tiempo, nos hemos dado cuenta que muchas de esas cosas eran no solo erróneas, sino, digamos, la percepción que se trata de aplicar en eso no es la más necesariamente la más correcta o la más digamos beneficiosa, y eso es lo que queremos ahora en este video. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que es un negocio. El narcotráfico es un negocio ante todo. O sea, sí tiene muchos entretelones de violencia, de corrupción, de consumo, tiene todo ese pedo, pero en esencia el narcotráfico es lo básico de toda economía mundial, o sea, los básicos elementos. ¿Cuál es el elemento básico de una economía? Es el proveerle el producto y que haya una demanda. Y en el caso del narcotráfico eso funciona, pero al revés. O sea, hay mucho más demanda que producto y que nunca se acaba. O sea, generalmente cuando hablamos de temas de economía, un fabricante, un productor, alguna compañía, un país que produce algo, siempre por la cantidad de producción que tiene, el nivel de material que tiene, material bruto, siempre hay gente que está buscando que lo puede mercadear eso y lo puede vender. En el caso del narcotráfico es distinto, en el caso de la droga es distinto. En el caso de la droga hay una gran demanda y no hay suficiente producto para satisfacer a todos en todo momento. Ahí porque la fluctuación del precio, ahí porque la fluctuación del problema. A eso, al negocio, hay que adherirle lo ilegal, que lo hace mucho más, digamos, interesante para algunas personas, eso. Y además lo hace otra parte que incrementa mucho la ganancia para el narcotraficante, es precisamente el hecho de que la justicia, la ley, está en contra de ellos. Entonces lo prohibido, lo secreto, vale más caro, cuesta más. Y entonces el precio de la droga es mucho más alto, que es algo, fíjese, cosa curiosa, que al consumidor de droga, o sea, al drogodependiente, no le interesa. O sea,
Mientras haya acceso a droga y tenga él o ella la posibilidad de comprarla, lo va a comprar. Claro, a veces los precios fluctúan, suben, bajan, pero siempre el que usa droga no tiene problema. Se recuerda que yo así le comentaba en los videos anteriores que el que consume no le interesa todo el drama que existe en el tema de la droga, del narcotráfico, de la corrupción, de las muertes, de todos los problemas sociales, políticos y económicos que crean los países que participan en el narcotráfico. Al que la consume no le interesa eso. Lo mismo sucede con el precio, no le interesa, y sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad, Estados Unidos, una sociedad de consumo, que el poder adquisitivo es bastante alto, en el que siempre hay dinero para, digamos, pasarla bien, ¿no? Entonces esa gente no se preocupa por el precio no le molesta tanto. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un producto que tiene una gran demanda y que requiere ser proveído de alguna forma? Y es ahí donde los famosos narcotraficantes, los famosos grupos de narcotraficantes, los cárteles, como muchos le llaman, se han expandido y han crecido tanto en los últimos años. Y no solo los cárteles, sino que el sistema del narcotráfico se ha sofisticado mucho más. Ya ahora intervienen no solo ya los narcotraficantes y los campesinos y los transportadores y los pilotos y demás, sino que ahora hay una estructura bancaria, una estructura financiera, e incluso hay estructuras políticas, sociales, burocráticas que funcionan detrás de todo el tema del narcotráfico. En casi todos los países que participan en el narcotráfico, esta estructura existe. Me gustaría tener más tiempo para profundizar, porque le digo, tenemos muchísima información aquí, y como les comentaba, es posible que en un futuro cree yo una plataforma, un canal acá en YouTube, para hablar específicamente del tema del narcotráfico, porque es fascinante. Le digo, lo que estoy hablando aquí lo estoy hablando desde el punto de vista muy centralizado, o sea, no me estoy tirando a la parte policial aquí de que hay que meter a todo el mundo preso, que hay que castigar a los narcotraficantes, que hay que hacer eso, porque ese no es el objetivo del video mío. Si el objetivo del video mío es explicar cuál es el tema. Y del otro lado, también conozco el tema del consumo, conozco el tema del consumidor, conozco el drama, que es lo que causa la droga a la gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que es pavoroso a veces. Le digo, destruye familias, destruye sociedades, destruye la vida de las personas. O sea, únicamente si alguien que ha visto de cerca los narcodependientes, los drogodependientes, no entiende lo dramático que es. Yo sé que hay algunos personas que han tenido desafortunadamente eso en su familia, y es verdaderamente triste ver esto. Y luego tenemos el tema, le digo, la demanda, el proceso, y tenemos el tema del dinero, que genera miles de millones de dólares. Y estos miles de millones de dólares generan una economía, digamos, subterránea en muchos países, que mantienen el sistema bancario, mantienen el sistema ejecutivo, mantienen el sistema judicial, indirectamente. Entonces, cuando tenemos algo así, con un impacto tan tremendo, es muy difícil pretender eliminarlo, es muy difícil pretender siquiera controlarlo, y encima agreguémosles a todo esto el tema de la violencia, que la violencia ha cambiado la faceta del narcotráfico. O sea, yo les comentaba que hace 40, 50 años atrás, 60 años atrás, 70 años atrás, el narcotráfico era un negocio más, sí, de gente restringida, pero no estaba estigmatizado como lo está hoy, con el extremo de la violencia que ocurre hoy. La violencia ha cambiado la cara del narcotráfico, tal así que se lo puede asimilar en el comportamiento, estoy hablando de los narcotraficantes a terroristas. Y quiero aclarar, estoy hablando del narcotraficante como delincuente agresivo, pero no el narcotraficante como negociante. O sea, imagínense que el narcotráfico operara en un país sin la idea de la extrema violencia que causa en muchos de nuestros países. Por ejemplo, las ejecuciones, las torturas, todo lo que pasa dentro de la violencia que el mismo narcotráfico genera.
yo creo que si no fuera tan victimizador del pueblo, yo creo que sería mucho más aguantable. Si usted recuerda, hace 40, 50 años atrás, no existía esta violencia, pero hoy en día resulta que ha cambiado mucho, y entonces esto ha creado una serie de problemas políticos sociales en muchos países, ha desbalanceado las sociedades, ha desbalanceado los pueblos, los estados. Entonces la gente no sabe qué hacer, y entonces todo esto se ha ido, digamos, profundizando y complicando muchísimo más el problema del tema del narcotráfico en nuestros países. ¿Cómo comienza esto? Ya les hice una pequeña reseña yo en el video anterior de lo que era Latinoamérica, pero si nos remontamos a 1971, cuando Richard Nixon declara lo que viene a ser la guerra contra el narcotráfico, es donde el motor, que genera toda esta nueva ola de lucha contra la droga, empieza en los años 71, y de esa época no ha parado. Y en 50 años se han gastado miles de millones de dólares tratando de eliminar la producción, o sea, el producto, ¿verdad? O sea, porque la mentalidad que siempre incluso se insiste hoy en día, es que para reducir el tema de la droga, se debe de reducir el producto. Y entonces específicamente se han concentrado los países, incluso les digo bajo la batuta de Estados Unidos y demás, en tratar de eliminar plantíos, tratar de eliminar cosecha, tratar de eliminar laboratorios, tratar de eliminar, de controlar transporte, todo eso que tiene que ver el producto. Pero ¿cuál es el problema con todo eso? Yo les acabo de decir de la parte vista específicamente económica que este negocio es presionado, si lo quiere usted así llamar, o activado por la demanda más que por el producto. O sea, si la demanda es más grande que el producto, ¿qué caso tiene que tratemos lo más posible de eliminar toda la droga posible? No funciona, no va a funcionar nunca, porque siempre va a haber demanda. Y si hay demanda, siempre va a haber alguien en algún lugar del mundo que les va a tratar de proveer. ¿Se recuerdan lo que yo les comentaba la vez pasada en el video anterior? Que la narcotráfico es como un globo, ¿verdad? Lo aprieta uno aquí, sale por aquí, lo aprieta por aquí, lleno de aire, lo aprieta aquí, sale, va, el aire se va. Esto es lo mismo. Mire, le voy a dar una pequeña análisis de lo que... ¿Qué pasaría? Imaginemos, y esto se lo he comentado en muchos lugares y se han quedado callados, muchos no les gusta saber la verdad, pero es la verdad. Yo le digo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nuestros países en Latinoamérica mañana se unieran? Es algo que no va a suceder, pero no importa. Se unieran y dijeran, ¿sabe qué? De ahora en adelante ya no vamos a producir más drogas, no hay más cocaína, no hay más marihuana, no hay más opio, no hay más nada de drogas que van a circular de Latinoamérica hacia Estados Unidos. Se acabó el negocio, punto, se acabó. Y entonces los gobiernos hacen un convenio, cierran las fronteras, como quería hacer el presidente anterior acá, el muro se lo hacen del lado de México o del lado de Latinoamérica, y le dicen, ¿sabe qué? Estados Unidos, nosotros no le vamos a dar un gramo de droga nunca más. La pregunta que yo les hago a todas estas gentes, le digo, ¿y qué haría usted con todos los drogadictos y los drogodependientes y los consumidores que tienen Estados Unidos? Porque usted ya terminó la droga en Latinoamérica. Latinoamérica ya es un problema de narcotráfico. ¿Qué haría? No hay respuesta. Y le aseguro lo que va a pasar. En algún lugar del mundo alguien va a volver a suplementar esto. Entonces es un problema de nunca acabar. Y luego tenemos el otro extremo, o sea, tenemos un extremo que es el radical, que es el extrema derecha, que quiere meter a todo el mundo preso, quiere fusilar a todos los narcotraficantes, por el hecho de la violencia, por el hecho de la cantidad de muertes que causa la droga y demás. Y este es un movimiento extrema derecha que estos individuos jamás van a cambiar de pensar. Les lo digo desde ahora. Y luego tenemos el otro, el liberal, el extremo izquierdo, que quiere liberalizar la droga, que la quiere hacer libre y soberana, que la gente pueda consumir lo que quiera, que se despenalice. Entonces tenemos ese otro tema, el tema de la despenalización.
que despenalizar no significa que se la va a aprobar para uso libre, pero con el tema de la despenalización y con el tema de la liberación del uso de la droga, se cree que también se puede controlar mucho el problema del narcotráfico, porque la idea, y esto lo dicen muchos de los que trabajan en eso, que hablan de eso sin mucho estudio, sin mucha profundidad, que una vez que se le quite el negocio al narcotraficante, el narcotraficante se va a ir a su casa y no va, y va a dejar de y se va a poner a trabajar. Es una ilusión y una simplada de la vida. El narcotraficante jamás va a dejar de operar, porque si se legalizara la droga, si se controlara la droga a través de un sistema gubernamental, primero que todos los precios serían extravagantes, porque el gobierno tuviera que tener controles, tuviera que hacer, esa es una cosa. Y el otro problema que tuviera es que lo único que tiene que hacer el narcotraficante es traficar con drogas o fabricar más droga y bajarles el precio. O sea, el narcotraficante no se va a ir a ningún lado. ¿Me entiende? Siempre ese es un problema. El otro problema de que se legalice la droga es que hay mucha gente que piensa que si se la legaliza va a haber menos consumo, o va a haber gente que va a estimar. La realidad, le digo que aquí en este país, que somos los reyes del consumo del mundo, hay 3 o 4 tipos de consumidores distintos. Por supuesto, tiene el consumidor al extremo, que es el drogadicto, que no puede vivir sin la droga. Ese es uno, es un porcentaje de un 8 o 10%, ese no es. Y después tiene el consumidor casual, que lo usa para ir a fiestas, el que se droga los fines de semana, el que se droga en días festivos, el que lo usa para recreación personal, para divertirse. Y luego está el otro consumidor, que es el que lo viene a buscar por curiosidad, ¿no? Tenemos más o menos esos 3 tipos de consumidores. El primero no es tan enorme y es el que más problemas causa cuando hablamos del consumo de droga. ¿Por qué? Porque el primero generalmente tiene problemas psicológicos, tiene problemas mentales, tiene una serie de problemas que enganchan a todo esto. Entonces, ese es generalmente el que eventualmente se convierte en el delincuente, o es ya delincuente, y convierte al problema del consumo de droga en un problema policial, un problema delictivo, porque ellos roban, cometen cualquier tipo de delito para mantener su vicio. Ese es el otro. Mientras que el del medio, que es el que yo le decía, el consumidor ocasional, o el consumidor por divertirse, ese individuo, esa persona, generalmente tiene un sueldo, generalmente tiene un estado social o económico regular, y es el que, aunque no lo crea, el que más mantiene el tema de la droga. Y le digo, esto es fascinante, pudiéramos estar horas y horas hablando del tema, pero no lo voy a expandir mucho aquí. En un futuro a lo mejor hablemos, pero la solución exacta para resolver estos dos temas, estos dos problemas, le digo, tanto el de la producción grande, el consumo, la violencia, no es tan simple que la podamos decir aquí, mire, esto es lo que hay que hacer. No. Sabemos lo que hay que hacer, pero es un tema muy delicado, muy lento, en el que requiere mucho tiempo. Y ese tiempo requiere un análisis mucho más profundo, que ahora en este momento no lo vamos a realizar. Lo más importante que los puedo dejar aquí, y los dejo aquí con esto, es estar muy bien informados, estar muy bien educados, estar muy profundizados en todo esto. Le digo, miren los libros que tengo atrás, muchos de esos del tema internacional, de los negocios, del narcotráfico y la droga, la experiencia que hemos tenido a través de los años. Tenemos un punto de vista mucho más amplio y tenemos mucho más información y conocimiento, porque hemos estado ahí, de que esto no es tan simple. Se puede controlar, pero no se puede eliminar. Hay opciones en las que podemos trabajar en conjunto con la gente, y eventualmente yo creo que eso va a tener que suceder, pero todavía no estamos en ese nivel, porque le vuelvo a repetir, tenemos una extrema derecha que quiere insistir en suprimir, en meter todo el mundo preso, en echar la culpa a la gente, que la culpa de que hay drogadictos es porque los países latinos la producen. Eso no es cierto. Los drogadictos existen en Estados Unidos sin
la cultura de Latinoamérica y Hispanoamérica le provee drogas. Si no se la proveen ellos, se la van a proveer alguien más. Esa es una. Y la otra cultura es el extremo liberal que insiste en que la droga debe ser liberada para que todo el mundo haga lo que... Y eso tampoco va a servir, porque el narcotráfico va a seguir existiendo, porque los drogadictos van a seguir consumiendo, y entonces lo único que puede hacer esto de lo bueno de la despenalización es que no se meta tanta gente presa por consumir droga. Eso sería un avance, pero eso no es tan simple como se aclara. O sea, ninguna de las dos soluciones son tan directas, tan simples y tan cortantes. Hay un término medio. Y el último elemento aquí que hay que considerar es que hay mucha mentira, hay mucho mito, hay mucho cuento y hay mucha especulación dentro del tema de la droga, sobre todo de gente que no conoce. O sea, hay incluso gente, y los dejo aquí con esto, hay gente que me insiste de que existe una mano negra, un centro central que controla el negocio de la droga. No sean tan ingenuos. La droga no es controlada por ningún país, ningún imperio, ninguna persona, nadie. Es un negocio libre y soberano que opera como se le canta. Lo que sí le puedo decir, y ahí sí tiene usted razón, si quiere argumentar eso, hay grandes intereses económicos, sociales y políticos detrás, porque todos esos se benefician de la leche de esta vaca. Amigos y amigas, los invito a que nos sigan, los invito a que nos hagan comentarios. Me hubiera encantado seguir más, pero le digo, tengo que meterme más en otros temas que son muy importantes de la inseguridad y del tema de la seguridad. Pero quería, como les había prometido, quería por lo menos tocar un tema del narcotráfico. Amigos, tenemos muchísima información, muchísimo conocimiento de esto. Podemos hablar por años de este tema. Y eventualmente yo creo que a lo mejor lo vamos a hacer si el interés existe. Les mando un fuerte abrazo, les agradezco la compañía, comentarios son bienvenidos y nos vemos muy pronto.